Bienvenido a la charla informativa de inicio del grupo nuevo de prisiones, ¿vale? Os vamos a decir un poco, bueno, fechas previstas de inicio de la preparación, de qué va la preparación, qué sistema seguimos, qué tenéis que hacer, bueno, para poder conseguir vuestra plaza. Está orientado sobre todo a la gente de inicio, ¿no? ¿Vale? Queremos empezarlo en octubre, tenemos que comentar el día de inicio. Lo tenéis aquí, pues Paco, os dará penitenciario, junto con Jorge, que no está presente por motivos de trabajo. Comparten la materia, ahora os dirán cada uno de ellos, pues en este caso, pues 10 temas Paco, 10 Jorge. Fernando, que os dará la función pública, ¿vale? Y yo, pues, que os daré la parte de penal. Además, Cristina, que os dará la parte de conducta humana. Somos 5 en el equipo que os llevará cada una de las materias. Nuestro sistema de clases, fundamentalmente, va alternando. Cada semana estaréis con uno de nosotros. Penitenciario, una penal, una función pública, ¿no? El orden ya lo fijaremos, pero cada semana con uno de nosotros. Sí, lo que hacemos con los horarios normalmente con un mes de antelación se manda el calendario con en cada semana la clase que toca. Es decir, a veces lo mandamos un mes de antelación, otras veces incluso mandamos 2 meses seguidos para que os planificáis mejor. Entonces, bueno, pues como dice José, pues si una semana toca penitenciario, siguiente será penal, siguiente función pública, volveremos a penitenciario, y así normalmente ese es el ritmo que se lleva, y a no ser que por motivos laborales nuestros pues tengamos que alterar el orden porque no podamos dar la clase, pues más o menos siempre el orden va a ser el mismo. Entonces, de esa manera, más o menos podéis vosotros también planificar el estudio, ¿vale? La hora de clase, pues, también lo podéis planificar bien, ya de 4:30 a 8:30, ¿no? O sea, será el horario de las sesiones. Bueno, sobre el material, bueno, lógicamente nosotros pasamos pues tanto test como supuestos, cuestionarios, todo elaborado por nosotros, material propio nuestro. El temario que estamos siguiendo es el de Javier Armenta. Javier Armenta, bueno, cuando pidáis el temario se os da un bono de descuento, ¿no? Que a través de la web pues, os sale algo más barato. No obstante, si alguien tuviera otro temario, porque alguien le ha pasado un temario o lo que sea, es totalmente válido. Al final los temarios hay unos un poco mejores, más completos, otros que se quedan un poquito más cortos, pero más o menos son todos parecidos. Lo bueno de Javier Armenta es que es verdad que cada vez que hay una actualización en alguna ley, en cualquier cuestión del temario, automáticamente os la está enviando al correo, ¿vale? Entonces, las actualizaciones son bastante rápidas. Bueno, después también, pues, en clase, pues, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, pues suelo dar esquemas, suelo dar cuadros, incluso las presentaciones que utilizamos en clase, a modo resumen, lo suelo pasar para que en un momento dado un repaso rápido, pues os puede valer. Hablando del temario, que si alguien, nosotros, bueno, recomendamos esto, nos gusta este temario, pero que hay por ahí muchos temarios muy buenos, ¿eh? ¿Vale? Quien tenga otro, que se hayan pasado, que esté actualizado, por supuesto. O sea, que lo importante es que está actualizado. Es decir, da igual un poco el temario porque está actualizado, eso sí. Bueno, el temario que hayan pasado, por ejemplo, de penal, pues prácticamente nos va a valer. En penal hemos tenido, llevo ya 2 semanas 2 reformas. Sí, bueno, función pública, ya sabéis que también prácticamente mensualmente se va actualizando distintas leyes y la reforma que ha habido del Código Penal nos ha afectado a nosotros también, a función pública. Tenemos el tema de la libertad sexual, que no ha sido libertad sexual, ha sido libertad aprovechada, la ley orgánica de libertad sexual, han metido ahí un montón de cosas. Eso fue hace 2 semanas y esta ha sido el homicidio imprudente. También lo modificamos. Esto es una vorágine diaria. Quiero deciros que si manejáis algún temario pues, os hayan dejado, que con mucha cautela, que casi que puede estar ya desactualizado. Así que también yo desde mi punto de vista digo que el mejor temario aquí es el BOE, la ley. Cuando dice el BOE dice la ley. ¿Vale? Mucha gente, la mayoría de opositores después de que lleva segundo o tercer año de preparación se da cuenta que al final el temario es una referencia, una guía, pero que el estudio tiene que ser por ley, por código, no, en mi caso, código penal. No te compliques la vida, código, los artículos que se ajusten a lo que nos piden, que no son todos, y ya está. Las preguntas salen de ahí. Bueno, el temario tiene 50 temas, ¿vale? 20 temas son de derecho penitenciario, 17 temas de mi parte, de función pública, Constitución, ley del procedimiento administrativo, contratos, el estatuto de los funcionarios, el estatuto del personal laboral, etc. Luego 10 temas de derecho penal,
Y por último hay 3 temas de conducta humana, que normalmente se deja siempre para el final. Son temas, no sé cómo serán de corto o de largo, Paco, tú que lo controlas mejor. Bueno, ¿Son extensos? Sí. Lo que quieras echarle, ¿no? Sí, porque quieren meter psicología en 3 temas. Entonces, bueno, son 3 temas colocados ahí con un corto y pega que hacen ellos, un poco de todo. Nosotros os daremos temario propio en esos 3 temas, porque como es tan amplio, nosotros lo que hemos hecho es un poco de resumir lo más importante, los autores claves, los conceptos elementales de condicionamiento, de refuerzo, de castigo, positivo, negativo, y eso es lo que nosotros pretendemos, sobre todo en conducta humana, especialmente los temas 1 y 3, que son más densos, más amplios, porque el tema 2, bueno, tiene más que ver con nuestra posición, porque bueno, la jerga, el código del recluso, son temas que, ese tema, pues, bueno, aunque es largo, pero es más sencillo, ¿no? Pero bueno, al final no deja de ser asequible dentro de los numerosos autores que salen y que tocan. Nosotros en cada tema nos centramos en 7 8 porque entendemos que es lo importante, si no sería interminable el tema de la conducta humana. Sí, pero vamos, que no obstante son 3 temas que se verán al final, cuando se acerque la fecha del examen, pues será Sí, cuando... los vemos al final siempre por aquello de que como la conducta humana puede ser más susceptible de quitar, de poner, de añadir, de ajustar, entonces, bueno, pues lo solemos ver cuando ya tenemos las bases de la convocatoria, cuando comprobamos que efectivamente esos epígrafes son los que se mantienen o se señala alguno y se quita alguno. Comentamos un poco, bueno, yo en mi parte, ya que estamos con el temario, son 10 temas, son 10 de derecho penal y los 2 últimos que son procesales, el 9 y el 10. Dentro del derecho penal tenéis del 1 al 4, que es el libro primero, el Código Penal, íntegro, ¿vale? Aquí es el artículo 1 a 137, ¿vale? Ahí no hay descuento. Y en la parte especial, ya los delitos en concreto, el tema 5.8, pues bueno, ahí sí no son todos los delitos, son algunos, ¿no? Así que luego los temas que menos gustan son los 2 últimos, que es el procesal. ¿Qué pasa con el procesal? Que cada vez tiene va teniendo más peso. El año pasado fueron 8 preguntas de procesal. Ha pasado de ser 2, 3, cada vez más preguntillas, ¿no? Y es bastante técnico, os cuesta trabajo, ¿vale? A quien haya estudiado Derecho le cuesta menos, pero que son temas que hay que aplicar, son temas que tienes que... Luego son preguntas básicas, es verdad que preguntan mucho, pero las preguntas suelen ser bastante básicas, no son preguntas complejas, ¿vale? Pero que hay que meterlas, porque si no al final, si quitamos, nos metéis los 2 temas de procesal y nos caen 40 de penal, pues respondéis a 32. Si es a 32 de penal puro y duro me falláis 5, bueno, pues estamos quedando muy cortitos en penal, ¿vale? Ya digo, que hay que estudiar los temas de procesal porque son conceptos básicos lo que van a preguntar. ¿Y son preguntas de desarrollo? No, hombre, eso no lo hemos dicho. Ahora explicamos cómo el sistema de examen. Aquí no tienes que desarrollar nada, tipos de tienes que distinguir, o sea, por eso es que es muy importante, que entender lo que uno estudia, memorizar evidentemente, pero luego distinguir las preguntas, tanto en el primero como en los supuestos. Una de las grandes ventajas de esta posición es que no obstante 50 temas, ¿vale? No tienes que poner desarrollar. Bueno, podemos explicarlo yo sobre la marcha. Es decir, el primer examen es un tipo test, 150 preguntas, con 4 respuestas alternativas. El acierto, lógicamente, vale un punto, y cada fallo se resta 1/3 de punto. Es decir, cada 3 errores equivaldría a un acierto. ¿Vale? Entonces, ese sería el primer examen, 150 preguntas tipo test. El segundo examen, pues son 10 supuestos prácticos, de 5 preguntas cada uno, y cada pregunta es también tipo test. Es decir, a ti te ponen un texto con una situación que se pueda dar en el trabajo, o de lo que sea, o de penal, o de cualquier historia de estas, y tú tienes que relacionar la teoría que sabes con lo que te están explicando en el supuesto. Entonces, sobre ese supuesto práctico te harán 5 preguntas tipo test. Exactamente igual. La pregunta, el acierto vale un punto y por cada 3 errores te quitan un punto. ¿Vale? Y bueno, después de eso, pues lo que hay es un reconocimiento médico que bueno, es más un trámite que otra cosa, entiendo yo. Sí, es verdad que hay ciertas cosas que las miran muy bien, como puede ser el tema de drogas o poquito más. Yo, por lo que me cuenta la gente que va probando cuando va a reconocimiento médico, no son muy estrictos. El electro, le hacen, ¿no? Le hacen un electro, sí, y sobre todo lo que más miran es el tema de drogas. Es decir, hacen una analítica y si en un momento dado sale positivo alguna sustancia, pues lógicamente eso sí la vista, sí ¿no? echan fuera. Vista la miran.
Es mejor en la fase de la convocatoria ver las causas de exclusión o hasta qué límite está para que cada uno vea si está en esos parámetros. Si se puede operar, muchos se operan antes del reconocimiento, porque a lo mejor aprobó el primero, o van a aprobar ya incluso el segundo. Yo recomiendo siempre que, aunque, como dice Fernando, el reconocimiento médico es muy light entre comillas, o sea, no es uno, otro, el electro, una analítica, un poquito de vista, oído, pero muy simple. Pero siempre os recomiendo que miráis la base de la convocatoria por si alguno tiene alguna de esas causas de exclusión, hasta qué límite hay, cualquier duda al médico. Claro, con el tema de la vista, yo se lo recomiendo a todo el que tiene duda de que no sabe si va a llegar a la... Pues lo suyo es coger las bases, irse a un médico de la vista y decir, mira, esto es lo que me piden. ¿Cumplo esos parámetros? ¿No lo cumplo? Y eso es lo mejor. La mayoría se operan y... La mayoría se operan, incluso después hay lentillas. No, si yo llevo siempre lentilla. No, pero no esa. Si una lentilla correctora para ese día. Sí, sí. Sí, muchísima gente ha probado con las lentillas esa correctora. pero ya no merece la pena. Y la lentilla. Sí, es que te operan y en una semana está. Claro, no, pero la lentilla vale 600 euros, me parece, la lentilla correctora, la operación. No sé. Y sí, no sé, me lo comentó con uno de nuestros alumnos. Y digo, no, Mi hermana la usó con la policía. Hacía años. ¿Y le fue bien? Sí. Bueno, pues esto es un poco el contenido de la exposición. Es decir, a ver, que son muchos temas. Reconocer que son muchos temas, pero que, bueno, que son temas, muchos de ellos pues, muy asequibles, temas más dificultosos, sobre todo en su parte, ¿vale? Parte, bueno, pues tiene más de función pública, pues temas más largos. Son temas muy extensos con mucha normativa, una normativa que a veces hay una ley, real decreto, que la mitad está derogada, la otra mitad no está derogada, unas cosas hay que cogerlas, otras cosas hay que apartarlas. Entonces, pues bueno, desde ese punto de vista, pues es verdad que es un poco trabajoso. Y luego hay temas también de función pública, pues que son muy literales a la ley. Es decir, ley del voluntariado, ley de igualdad, lo que sea, es que ahí hay poquito que explicar. Es decir, es ver los artículos uno por uno y quedarse con las ideas principales. A veces son temas muy extensos y después en el tipo test lo mismo nos cae una pregunta, nos cae dos y no nos va a caer nada más. Entonces, bueno, pues son los típicos temas que hay que estudiar, pero con inteligencia, y no digo descartarlos, pero siempre dedicarles más atención a otra clase de temas que sabemos que nos va a tocar, nos va a caer en el tipo test y en supuestos, y esos temas, pues muchas veces con un simple esquema, con las 4 ideas principales, tenemos más que de sobra, ¿vale? Y bueno, sobre los 20 temas de penitenciario, casi Paco explican los temas que lleváis cada uno, ¿no? Bueno, básicamente el temario penitenciario nos dividimos entre Jorge y yo. Jorge da la parte de oficina, básicamente, serían los últimos temas, los temas 17, 18, 19 y 20, y los 4 primeros, que sería la normativa internacional y un poco los derechos y los deberes de los internos. Y yo daría la parte del día a día, de lo que es el régimen, o sea, lo que es la clasificación, lo que es el ingreso, lo que serían las comunicaciones, los paquetes, el régimen disciplinario, permisos ordinarios y extraordinarios. Ese sería más o menos el reparto que nosotros hacemos de derecho penitenciario. Con una premisa, yo siempre lo digo y lo decía antes cuando yo daba los 20 temas. Derecho penitenciario es un todo, o sea, no hay temas estancos. Desde que se da el tema 1 se va arrastrando con el tema 2, con el tema 3 y en clase vamos tirando de los temas anteriores. O sea, aunque con independencia de que, por ejemplo, hoy explicamos el tema 5 y 6, cuando hagamos el test no haremos un test solamente del 5 y del 6. Si ya hemos visto el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, meteremos siempre alguna pregunta que nos vaya refrescando, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Que aunque yo de 10 temas es porque de 10 temas, yo en cualquier momento, sabiendo lo que vosotros, por qué temas vamos, yo pregunto temas de Jorge o Jorge pregunta temas míos. Penitenciario es todo, ¿vale? Desde el minuto 1. Es cierto que los primeros 2 temas, 3 temas, que normativa internacional, serían un poco lo único que se hacen un bloque más estanco en relación a la normativa propia, a la LOA, al reglamento, a las órdenes, a las circulares, a las instrucciones. Toda la normativa os la vamos a dar, la vais a ir a descargar a la plataforma. Vuestro temario, evidentemente lo fundamental es la Ley Orgánica General Penitenciaria y el reglamento, pero cualquier instrucción la vais a tener clasificada por años, cualquier orden interesante va a estar colgada. Lo que sea de verdadera importancia, fuera de la ley, del reglamento o de esas órdenes, lo comentaremos en clase, lo preguntaremos, lo repreguntaremos para que se os quede la idea, ¿vale? Y ese sería el reparto que nosotros hacemos de derecho penitenciario, ¿vale? Bueno, sobre los horarios ya lo hemos dicho. Los lunes son las clases de 4:30 a 8:30. Y los miércoles, este año como novedad, tenemos pues tutorías. Tutorías que, bueno, pues se trata de que con unos días de antelación le pidáis la tutoría al profesor que
que corresponda, y el que quiera, pues ese miércoles lo tendrá a su disposición para hacer la pregunta o plantear las dudas que tenga sobre lo que se haya visto, ¿vale? Eso sí, avisando siempre con antelación para que el profesor ese día esté disponible, ¿vale? Y calendario, pues bueno, ya lo he dicho antes también. Normalmente con un mes de antelación se va pasando al calendario de las clases que va a tocar en cada mes, cada semana, cada lunes. Lógicamente, pues bueno, después cada profesor, pues como se dice, tiene su librillo, ¿no? Dentro, pues, de lo que es cada materia, pues lo normal que se hace es explicar los temas, el tema que toque esa clase o los dos temas que toque esa clase, y dedicar una parte de la clase a que sea más práctica. Es decir, hacer test, hacer supuestos, hacer lo que corresponda. Por lo menos mi parte es así, yo entiendo que Paco y José lo mismo, y Jorge también. Supuestos, bueno, hay academias que los supuestos lo dejan para el final. Es decir, prefieren que la gente se centre en el test directamente y a última hora cuando empiezan a hacer supuestos. Nosotros consideramos que es un error, que hay que familiarizarse con los supuestos desde primera hora, porque si no, sí es verdad que después cuesta trabajo. Porque después sabes la ley de arriba abajo, que cuando te ponen un supuesto no sabes relacionar lo que sabes con lo que te están preguntando. Entonces, nosotros los supuestos, desde primera hora, vamos a estar haciendo pues bueno, el máximo de supuestos posibles, sin olvidarnos, lógicamente, de la preparación para test. Bueno, ya ha dicho Paco que él, sobre todo, es el especialista en esta historia de preguntar en clase, preguntas orales. Es decir, que intentamos también que las clases sean dinámicas y preguntar a los alumnos, a que vean un poquillo así más dormidos, pues se les pregunta, oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué tal? Y bueno, y lo que queremos es, bueno, pues manteneros despiertos y lógicamente que vengáis con el tema estudiado. Lo que dice Fernando de los supuestos es cierto. Pensás que entre el test y los supuestos puede haber 4 o 5 semanas. O 3 a veces. O 3 a veces. El 3 fue hace cuando hace 2 años. Hace 2 años fueron 3 semanas. Si tú quieres aprender a hacer supuestos en esas 3 semanas con la presión que llevas encima, no llegas. Es cierto que los supuestos y el test es la misma materia. O sea, no varía nada. Los 50 temas es lo que entra en el tipo test, los 50 temas es lo que entra en supuestos. Pero si no se trabajan los supuestos desde el principio, como dice José, como dice Fernando, nos crea inseguridad. Y cuando tú vas a un examen con inseguridad, pues evidentemente vas a rendir mucho menos, porque el examen tipo test no deja de ser un examen al final de reconocimiento. Muchas preguntas tú las has visto, las has machacado, ves la respuesta y la tienes ahí. El segundo, con la misma teoría, ya no es simplemente una respuesta de reconocimiento, sino es de relacionar una situación que te dan práctica con la teoría que tú sabes. Luego muchas veces la teoría no la tienes ahí. Por eso es fundamental trabajar el supuesto. Con independencia es cierto también que una vez que nosotros aprobemos el primer examen, el siguiente mes o los siguientes 2 meses hasta el examen nos focalizamos totalmente en un curso intensivo de supuestos. O sea, ya hacemos supuestos pues 20, 30, 40, 50 por clase hasta que llegue el examen, ¿no? Pero por eso la importancia que nosotros le damos al tema de ir haciendo supuestos. Evidentemente al principio menos supuestos y más sencillos para que vayamos cogiendo, porque los supuestos al final lo que mezclan es distintos temas o distintas materias incluso. En un mismo supuesto puede haber una pregunta de función pública, de penal y de penitenciario. Te da la situación pero eso es fundamental, ¿vale? Desde el principio, bueno, que llevemos materia. Hay temas que no dan pie a supuestos, bueno, ha habido supuestos hasta de Constitución. ¿Te acuerdas de cuando preguntaron la reforma de la Constitución? Si ellos quieren, pueden sacar un supuesto de cualquier cosa. Sí, hace 2 años hubo supuesto del defensor del pueblo, había un supuesto de transparencia, que para hacer un supuesto de transparencia que tenía imaginación, es la ley de transparencia, pero bueno, pues lo hicieron, es decir, que en cualquier momento dado pueden sacar supuestos de lo que quieran. Y eso que, por ejemplo, toca, yo pensaba cuando hoy, imaginaos que toca la semana de función pública. No podéis tener cada ciclo de clase solamente con esa materia. Eso, pecáis de eso. Claro, si hacéis eso significa que, por ejemplo, si Paco dio hace 3 semanas, su materia no la tocáis desde hace casi un mes. Tenéis que ser constantes en el repaso. Estáis en el ciclo de función pública, pero sacad al menos en ese ciclo un día va a penitenciario y un día penal. Dedicáis 5 o 4 a penitenciario y dividís los otros 3 días al suyo, digo, a su ciclo. Los otros 2 días, pues, al menos a nuestras materias, porque si no, se va a hacer muy largo, vais tirando mucho los repasos, mis temas quedan muy lejos, los suyos todavía más,
Y cuando lleguen a mi ciclo, las que están lejos son los suyos. Y ese es el gran problema aquí, ¿no? Es que yo no me acuerdo, claro, si no lo he repasado hace, yo qué sé, ¿vale? Y dentro de las posibilidades de las horas que le pueda echar cada uno, bueno, hay gente que se organiza por día y dedicar un día, por ejemplo, a repasar materia, y hay gente que se organiza por horas. Es decir, si tiene 5 horas diarias de estudio, pues a lo mejor le dedica 1 hora al repaso. Lo que sí es muy importante es el repaso. Es decir, lo que no se puede hacer es coger y estudiarse todo el temario y no volver a tocar el temario, por ejemplo, el tema 1, hasta que vuelva a dar la vuelta. No, se estudia el tema 1, se avanza al tema 2, y cuando has visto el tema 2 hay que intentar dar un repasito del tema 1 o hacer un test o hacer cualquier cosa, pero tener siempre los temas presentes. Y ya digo, hay gente que se organiza mejor por hora, hay gente que se organiza por día, eso ya cada uno como mejor vaya viendo. Yo, por ejemplo, en verano os digo, por ejemplo, de repaso, 5 artículos por día de repaso. Cada día 5 artículos del Código Penal. Al final de la semana son 35 artículos, y aprieta un poco 40. Y bueno, tiene esa continuidad en el repaso. Bueno, lo mío es Código Penal, ¿vale? Sí, es diferente porque son muchas leyes, no puedo decir 2 de Constitución, 3 del 3 de... No, pues yo iría diciendo, ¿no? Pero en mi caso es fácil, le hago una disposición, pues 5 artículos diarios de repaso y consolidáis. Bueno, luego por otra parte también, pues lógicamente nosotros hacemos un seguimiento y vamos controlando, pues bueno, los resultados que vais teniendo en los test, los distintos ejercicios que hacemos aquí, las preguntas que se os hace aquí, y más o menos tenemos un control, aunque a veces penséis que no, tenemos un control lógicamente directamente de cómo vais en cada momento y de quién viene más a clase. A nosotros nos sale todo en Teams, en la plataforma que hay. Sabemos quién viene a clase, quién no viene a clase, quién no se ha conectado en toda la semana, no ha venido a clase, pero ni siquiera ha visto la clase después. Entonces nosotros lo que intentamos, que hacemos un seguimiento y un control, una evaluación, todo lo vamos, dentro de nuestras posibilidades de vuestro desarrollo, ¿no? como opositores. Y bueno, en cuanto a Teams también, pues bueno, tenemos la ventaja también de que cualquier duda que tengáis nos la podéis poner a través de Teams e inmediatamente, en el momento que podamos, vamos a responder las dudas que sean. Es decir, una ventaja que nos da la plataforma que va a ser algo bastante inmediato. Y bueno, deciros que nosotros, sinceramente lo digo de corazón, nos comprometemos al 100% con la gente, con los alumnos. Es decir, damos todo lo que podemos y más. Y queremos esa respuesta también por parte de los alumnos. Es decir, queremos que los alumnos se comprometen, que den el 100%, si están convencidos de que se quieren preparar la oposición. Lo que no se da el 100% es perder el tiempo. Entonces, lo que queremos es, pues bueno, el máximo compromiso, igual que hacemos nosotros, porque es la manera de conseguir la meta. Y va a ser duro, sencillo no es, pero os aseguramos de que os vais a alegrar muchísimo y os va a cambiar la vida totalmente. ¿Queréis añadir algo? Sí, eso que dice él, ¿no? Pues, hombre, cuando uno está en la función pública, ellos, bueno, vosotros siempre habéis estado en la función pública, no habéis pasado por la empresa privada, ¿no? Habéis tenido la... Yo he tenido mi coqueteo también. Mi coqueteo. Yo accedí a la función pública mucho después que ellos, y bueno, os puedo decir que merece la pena, que sí que es duro, que si compatibilizáis además con obligaciones familiares y trabajo, y pues se hace duro, pero al final no te acuerdas. Cuando pruebas no te acuerdas de los sinsabores, de pues, los días que no lo veías. Merece la pena, porque te da una tranquilidad, una estabilidad que no la va a tener pues, en el ámbito laboral en ningún sitio. Y especialmente en este ámbito, ellos pueden decir, bueno, Fernando está en Archidona, ¿vale? Si estuviera, por ejemplo, en V1, pues bueno, ¿qué condiciones tendría ahí? Sí, bueno, ahora explicáis un poquito, ¿no? Explica un poquito de horarios, de los trabajos que hay allí, de todas estas cositas. Vamos a terminar con el tema académico totalmente y ahora ya pues, hablamos más del trabajo, de lo que es el trabajo allí en la prisión y bueno, todas esas cuestiones. Bueno, como hemos dicho, la plataforma web, y bueno, y os aconsejamos también que os la bajéis para el móvil, la app de Teams, que es de Microsoft. Bueno, en clase, pues cada uno de vosotros vais a tener un portátil, el material lo subiremos a la plataforma, entonces vosotros accedéis al material y bueno, veréis los test o el material que se dé. La clase grabada, como hemos dicho antes, de tal manera que bueno, el que pueda venir presencial es lo aconsejable, es lo mejor venir presencial y sobre todo para un grupo inicial. El que no pueda venir por motivos laborales o por el motivo que sea, pues desde casa podrá ver la clase en directo.
Y tenemos la tercera opción de que no puede verla ni siquiera desde casa, que después la vea grabada. La clase se queda grabada, lógicamente ya no puede interactuar con el profesor o con el resto de compañeros, pero bueno, ahí está la clase para verla las veces que queráis. ¿Qué más? Bueno, en fin, pues bueno, además del material académico, pues bueno, solemos colgar también pues noticias. Ahora que estamos organizando el viaje para Madrid, para los que se van a examinar, pues ahí colgamos la lista de la gente para que se apunte, las noticias que haya, todas estas cositas. Y bueno, además, bueno, decir que con Team, en el momento que soy alumno, se os da una licencia de Office también, a nivel paquete ofimático de Office, pues bueno, también a veces viene bastante bien también. Otra cuestión es que este año, como novedad, todavía no está en funcionamiento, pero bueno, esperamos que lo antes posible, en cuestión de un mes, 2 meses, lo tengamos ya concertado. Al alumno por el mismo precio va a tener acceso a una plataforma que está funcionando, que funciona muy bien, que tiene muy buena prensa, que es Oposiciones. ¿Qué es una plataforma? Pues una plataforma de esta es una plataforma donde tú puedes entrar y hacer los test que te dé la gana sobre el temario, hacer los supuestos que te dé la gana, tanto si estás en casa como con la app del móvil, como sea. Entonces, pues bueno, estamos negociando con ellos y bueno, esperamos que en cuestión de un mes o como mucho 2 meses, que la tengáis ya disponible, ¿vale? Se os dará un usuario para que accedáis a la página de Oposiciones, bajáis la app también para tenerla en el móvil y bueno, además del material que nosotros demos de test, de ejercicios, de supuestos, etcétera, pues bueno, vais a tener la ventaja, porque sobre todo los alumnos que ya llevan más tiempo normalmente acaban buscando una plataforma extra para eso, para tener más material. Pues bueno, a partir de ahora no va a ser necesario porque la voy a tener ya directamente por el mismo precio. Bueno, va a ser Oposiciones, se llama la web y bueno, ya veréis que está bastante bien. Yo he estado accediendo y la verdad que me ha gustado bastante. Esto para, bueno, ratillos libres, pues estoy cansado de estudiar. Quiero ver cómo estoy, cuál es mi nivel. Pues en casa o en transporte, podéis, pues, vuestro móvil, cogéis vuestra aplicación y podéis hacer pues, tanto hacer como supuesto. Bueno, sobre la situación actual de las oposiciones, bueno, yo creo que ya lo sabéis todo. Este año se convocaron 1.850 plazas, que se juntó la convocatoria del 21 y la del 22, entonces ha sido pues 900 de un año más 950 de otro año, pues han sido 1.850 plazas. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues pensamos que va a pasar exactamente lo mismo, que por cada año van a salir unas 900, 950, 1.000 plazas. ¿Por qué? Pues bueno, porque las plantillas de las prisiones, de instituciones penitenciarias están muy envejecidas y una media de edad de 50. Hace poco eran 52, 53, ya anda por los 55, 56. Es decir, todas aquellas generaciones que nacieron en la época del baby boom, pues bueno, aprobaron la oposición en su momento y ahora han llegado la época en la que se tiene que jubilar toda esta gente. Entonces, lógicamente, hace falta mucho personal en prisiones. Y no solamente eso, sino que además hay prisiones que están a menos de la mitad de funcionamiento. Yo, por ejemplo, en Archidona, que tiene 14 módulos, pues bueno, ahí he visto 4 módulos solamente. Llevan con la planificación de ir abriendo módulos, pero van pasando los años y como no hay plantilla, pues no abren módulos. ¿Y se abrió cuando se abrió? Se abrió en el 18. 18. ¿Y se acabó? ¿Cuándo se acabó? ¿En el 10? ¿En el 9? No sé cuándo se acabó, pero sí, más o menos. Entonces, pues bueno, pues entendemos que sí, que bueno, que van a seguir sacando un número de plazas, pues bueno, similar a lo que están saliendo estos años, de 900, 950, 1.000 plazas. Además, bueno, de la ley de presupuestos, pues bueno, pues se especifica que hay ciertos sectores que se consideran prioritarios y que en esos casos la reposición será del 120%. Y más adelante nos especifica que uno de los sectores prioritarios es la administración penitenciaria. Por lo tanto, hay una base legal como para sacar tantas plazas porque, insisto, porque se necesita. Y con un corte se supone que más bajo porque van a pasar casi 6.000 al segundo examen. Más de la mitad. O sea, claro, estamos hablando de una posición hoy en día que a nivel nacional de un funcionario de un grupo C1 que te diga que la ratio de partida es 6 por plaza, porque se lo digan a los maestros o a la Policía Nacional o a la Guardia Civil o a cualquiera, vaya. Lo que sí es cierto que es una posición que no es fácil, una posición muy dura en el sentido de que el temario es amplio, que hay que ser constante. Yo siempre digo que hay que ser constante. Lo que decía antes Fernando y José, hay que comprometerse, pero en primer lugar por vosotros, porque si no, no tiene sentido. Yo siempre digo al alumno, si tú te has decidido hacer esto, es el momento. Si tú tienes dudas, no es el momento.
Cada uno tiene que sacar el tiempo en función de sus circunstancias familiares y personales. No está excluido el que tiene familia o el que trabaja y además estudia, siempre y cuando saque rendimiento al tiempo que tiene. Si lo tenemos claro, es el momento porque se prevén, como hemos dicho, varios años con este número de plazas. Y esto, como una carrera de fondo, hay quien lo sacará en el primer año y hay quien lo sacará en el cuarto, pero todo el camino que andamos pues, es un camino que estamos recorriendo. Y yo creo que es una posición, horario, rendimiento económico, bueno, sobre todo rendimiento económico, C1, seremos los C1 que más cobramos, la administración del Estado, en interior. Pero sobre todo yo sé en lo que se valora mucho, si pensáis trabajar en interior o pensáis trabajar en V2, semi-interior, semi-vigilancia, es el tiempo libre. El tiempo libre para tu familia, el tiempo libre para una segunda actividad, para tu hobby, y eso de tener pues, la mitad del mes libre, porque muchos trabajadores no lo tienen en todo el año. Entonces, pues ya está, Bueno, chicos. vamos a agradecer la asistencia a la gente que ha estado desde su casa o a la gente que nos vea con posterioridad y que bueno que tenéis las puertas abiertas. Esperemos aquí en octubre. Muchas gracias. Pues muchas gracias por asistir.